Buenas tardes, mi nombre es Rocío Polanco y en este video le estaremos hablando acerca de los siguientes temas. Estaremos hablando de la evaluación educativa, sus dimensiones, características, funciones y tipos de evaluación. Te invito a que veas este video y que no te pierdas todo este contenido. Estaremos desglosando acerca de estos diferentes temas. ¿Qué es la evaluación educativa? Es un proceso sistemático e integrado en la actividad educativa, con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo. Esta consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o resultado de los alumnos. La evaluación educativa forma parte muy importante entre los docentes, ya que esta constituye un arma eficaz y ayuda con el mejoramiento de sí mismo, de su acción diaria y de los resultados que desea alcanzar en los educandos y en la sociedad en la que se desenvuelve. La evaluación educativa lleva consigo las siguientes características. Entre estas está la integral, cubre todos los objetivos propuestos, así como la totalidad de los aspectos del aprendizaje y del accionar del alumno. La sistemática, esta consiste en obtener, analizar, interpretar y formular juicios válidos de cada paso, previamente establecida en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está la continua, esta ayuda al desarrollo de las acciones educativas y posibilita reajustes inmediatos. También está la flexible, esta toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla el proceso educativo, las particularidades, las necesidades e intereses del alumno. Está la participativa o colectiva. Esta implica la intervención de todas las personas que participan en el proceso educativo. Entre estas están los educandos, los docentes, los padres de familia, entre otros. También está la formativa. Esta consiste en enriquecer y perfeccionar los resultados de la acción educativa. Está también la recurrente. Esta incide a través de la retroalimentación y ayuda con el proceso de los resultados que se van alcanzando. Está la decisoria, ya para concluir. Esta consiste en la toma de decisiones para mejorar el proceso de los resultados. Buenas tardes, mi nombre es Adriana y el día de hoy le vengo a hablar sobre el sentido de la evaluación. El sentido de la evaluación es de obtener un conocimiento mayor de todas las variables que intervienen en proceso educativo, de manera que se puedan adoptar de forma colectiva decisiones para su ajuste y reorientación. En las dimensiones de la evaluación nos hacemos una serie de preguntas. ¿Qué utilidad tienen los resultados que se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Con qué se evalúa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo se emiten juicios de evaluación? ¿Qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar el producto de los aprendizajes, también el proceso de los aprendizajes y el proceso de los aprendizajes, desde una visión integral del aprendizaje y del desarrollo de la persona como ser humano integral. Ahora, ¿para qué evaluamos? Pues evaluamos para mejorar los procesos de enseñanzas y aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprendizaje. También para brindar propuestas de mejora a los estudiantes, otorgar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, formarlo y sumar. También evaluamos para emitir un juicio o calificación que describa el desempeño de cada estudiante, para valorar los resultados de evaluaciones y transformarla en insumo para el aprendizaje y mejorar la práctica docente. Ahora, ¿por qué evaluamos?
por la necesidad de conocer las intencionalidades, tanto explícita como implícita. ¿Cuándo se evalúa? Se evalúa al final del proceso, durante, antes y durante del proceso. ¿Cómo se evalúa? Pues se evalúa de manera gradual, de manera permanente y de manera cooperativa y participativa. ¿Quiénes participan en este proceso? Pues el docente externo, el estudiante interno, en esta autoevaluación. ¿Con qué evaluamos? Evaluamos con las técnicas y los instrumentos informales, semiformales y formales. Son específicas para cada enfoque. En el enfoque cuantitativo tenemos, por ejemplo, la prueba objetiva. En el cualitativo tenemos el sociograma y en el cuantitativo tenemos, por ejemplo, la V de Goin. En conclusión, se evalúa con procedimientos, técnicas e instrumentos como la observación, los protocolos para la evaluación de las competencias curriculares, los cuestionarios, las pruebas, las entrevistas y la revisión de los trabajos escolares. ¿Cómo se emiten los juicios? Pues estas se emiten en el entorno al logro de los aprendizajes esperados. También con las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecido y elaborando los juicios respecto al desempeño de los estudiantes, el logro de sus aprendizajes y no en sus características personales y, si es necesario, buscando otras estrategias para mejorar su desempeño. También se emiten los juicios estableciendo criterios de evaluación, o sea, identificando los aprendizajes esperados, también seleccionando las evidencias de desempeño que permitirán verificar las producciones de los estudiantes o los instrumentos de evaluación que el docente seleccione, determinando los criterios que se usarán para evaluar las evidencias. Una vez que se seleccionaron las evidencias, se analiza el resultado, tomando como referencia los aprendizajes esperados. Esto permitirá emitir un juicio del nivel de desempeño o en relación con el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Perdón. Entre las clases de decisiones tenemos decisiones, se dividen en selectiva, que estas son las que están relacionadas con las atribuidas a una evaluación sumativa. Esta se caracteriza en la promoción, que es la integración de los juicios o calificaciones parciales. En la concepción de premios, que estas, la selección de estudiante y la repetición, que es la que es importante acompañar la de un informe exhaustivo. Entre las clases de decisiones también tenemos las decisiones modificativas, que esta se divide en decisiones ejecutivas, que es la que llevan a la práctica o al plan. También están las decisiones consultivas, que es la elaboración de informes al órgano competente. Entre las decisiones ejecutivas tenemos las decisiones metodológicas, que estas son las que afectan al estudiante
y las decisiones institucionales. Estas son las que modifican los modos de actuar. También estas se caracterizan por el pronóstico, que es el diseñar y recomendar un plan. La orientación, que es el desarrollo de actitudes, incremento de hábito, de estudio, obteniendo resultados satisfactorios. También está lo que es la didáctica, que es promoviendo aprendizajes significativos, y la modificación de conducta, que en esta la potenciación o eliminación de comportamientos, y las motivacionales, que es el incremento del interés del aprendizaje. Y ya, para finalizar, tenemos la utilidad de los resultados. En esta podemos encontrar lo que es la retroalimentación a los actores y el sistema del progreso educativo de los estudiantes, la toma de decisiones, aprender y mejorar el desempeño de los estudiantes, del docente y de la escuela, y también del sistema educativo en general, y detectando áreas de mejora y toma de decisiones que permitan avanzar hacia las metas que esperan en beneficio de los estudiantes. Muchas gracias. Mi nombre es Francis Cordero y les estaré hablando sobre los principios y las funciones de la evaluación. Vamos a empezar por los principios. Entre estos tenemos el principio de integralidad, que nos dice que la evaluación no debe de ser un proceso aislado, ya que es parte del proceso educativo, por lo que debe existir coherencia con los demás componentes curriculares que intervienen en la educación del alumnado, es decir, están relacionados unos con los otros. Tenemos el principio de continuidad, que nos dice que la evaluación debe ser continuada a lo largo del proceso educativo. Esta exige control y orientación permanente del proceso de enseñanza o aprendizaje. También tenemos el principio de diferencialidad. Este principio busca la necesidad de emplear diferentes fines o propósitos evaluativos, es decir, debe estar desde el inicio del proceso de enseñanza o aprendizaje hasta el final de dicho proceso. Este principio me llama mucho la atención porque también propone que la evaluación no se determina por un proceso, es decir, por una prueba, sino que propone que debe de hacer muchas más para emitir un juicio. Me explico. Que no se debe basar solamente en un examen final o práctica final para evaluar el semestre entero, por ejemplo, sino que debe de hacer muchos más parámetros para emitir ese juicio. También tenemos la educabilidad. Este principio busca que la evaluación promueva la formación del ser humano, al igual que el resto de componentes curriculares. Esta también permite que el docente tome decisiones que favorezcan la orientación de los objetivos y a su vez las estrategias de enseñanza. Ahora le voy a continuar con las funciones de la evaluación. Tenemos la función diagnóstica o inicial, como también se conoce. Esta tiene como finalidad lograr un conocimiento inicial del estudiante, con el objeto de colaborar en su mejora, en la mejora del aprendizaje o acomodar estrategias didácticas de acuerdo a las capacidades e intereses de estos. Entre otras funciones que estuve investigando, me llamó la atención también la función sumativa o final, ya que esta tiene como objetivo fundamental el control de los resultados del aprendizaje. Tenemos también la función formativa,
que pretende modificar y perfeccionar durante el mismo proceso a evaluar. Todo lo que se ajuste al plan establecido o al eje de las metas fijadas. Hasta aquí mi parte, espero le haya gustado. Continuamos. Buenas tardes, mi nombre es Francis Alberto Adames y hoy le hablaré sobre los tipos de evaluación. Pero antes de abordar el tema me gustaría mencionar que la evaluación se clasifica en dos tipos, de acuerdo a su función y de acuerdo a los agentes que participan en la evaluación. Según su función encontramos la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica no es más que, como ya su nombre lo menciona, es un diagnóstico de qué saben los alumnos. En otras palabras, es medir los conocimientos previos que los alumnos poseen. Esta se realiza al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en base a la información que se recopila y gracias a esta se crea la planificación que se va a utilizar, identificando la metodología más apropiada a utilizar. Se puede realizar como un proceso continuo para medir los conocimientos antes de iniciar un nuevo tema o contenido. Se puede emplear mediante distintos métodos como preguntas, trabajo práctico, una evaluación sin calificación de carácter cualitativo. Evaluación formativa. Está enfocada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Busca retroalimentar y valorar los niveles de logro de los aprendizajes. Esta es cualitativa, enfocada en las competencias que los alumnos están logrando y las reafirma. Ejemplo, se puede realizar con la observación, poner los alumnos a debatir, observar cuáles conocimientos adquirieron, también mediante trabajos grupales, prácticos del interés del alumno, redacciones, etc. Evaluación sumativa. Esta le asigna un valor numérico a los contenidos para luego ser sumados, para dar una calificación cuantitativa a los logros o promover al estudiante. En esta el maestro compara lo que sabe el alumno con lo que se le enseñó. Está enfocada en el resultado, pues es cuantitativa. En ella recaudamos todas las notas del alumno, las sumamos, realizamos el promedio y obtenemos la nota correspondiente al alumno. Ejemplo, un trabajo, pruebas, un examen, rúbrica, etc. Evaluación según su agente evaluador. Esto se refiere a la interna y la externa. Las internas son las realizadas por personas que participan directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las externas se dan cuando los agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evaluador evalúan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y su funcionamiento. Autoevaluación. En esta los evaluadores evalúan su propio trabajo. El alumno evalúa su rendimiento, sus logros, sus debilidades y sus fortalezas. Los roles del evaluador y del evaluado coinciden en ser siempre la misma persona. ¿Cómo se realiza? Se le debe ayudar al estudiante a identificar los aspectos más relevantes que debe observar y registrar para que pueda llegar de la mejor manera a realizar la valoración de su propio trabajo. Heteroevaluación. Esta no es más que una evaluación realizada por personas distintas a los evaluados. Todo lo contrario a lo que ya vimos con la autoevaluación, que se evalúa uno a sí mismo. Es decir, siempre termina siendo la misma persona. Esta evaluación la realiza el profesor respecto al trabajo, la actuación, el rendimiento del estudiante. La coevaluación. Los alumnos en su conjunto participan de la determinación y valorización de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en conjunto. Es una evaluación conjunta y para ello se requiere criterios determinados donde no se evalúe exclusivamente lo negativo, ni tampoco se caiga en la mala interpretación de la solidaridad. Se requiere condiciones para lograr el desarrollo de la capacidad de argumentar, defender posturas y en definitiva consolidar puntos de vista críticos y claros frente a los otros.
Evaluación del momento. Se divide en tres, los cuales son inicial, procesual y final. La inicial permite conocer la realidad del inicio del alumno, buscando recoger datos de la situación de partida del proceso de enseñanza y aprendizaje. Momento procesual. Es un proceso cotidiano y sistemático de evaluación de los aprendizajes que permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Si el estudiante se equivoca, tiene la oportunidad de constatarlo y descubrir el por qué, en qué consistió su error y cómo debe corregirlo. Alcanzar un aprendizaje más firme y claro que si nunca se hubiese equivocado. Momento final. Este consiste en la recogida y valorización de los datos al finalizar un periodo de tiempo para la consecución del aprendizaje esperado. Las asignaciones de calificaciones como premio o castigo puede terminar con la motivación por aprender del estudiante. Si percibe el conseguir una calificación como un logro inalcanzable, puede dejar de esforzarse y distraerse del aprendizaje. Evaluación referida a la extensión global abarca todos los aprendizajes esperados y criterios de evaluación de las diferentes asignaturas y módulos. Se considera el objeto de evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante. Parcial. Esta evaluación se centra en partes del aprendizaje que se espera que los alumnos logren. Evaluación referida o de comparación. Esta se divide en dos. Primero tenemos criterios referidos a la normativa. En este caso existe un grupo de comparación previamente establecido donde su referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado. Luego tenemos el criterio referido cristerial. Es cuando se establece con anterioridad el criterio de evaluación o el estándar a partir del cual se va a evaluar el aprendizaje del alumno. Se comparan los resultados de un proceso educativo con unos patrones que realizaron un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. Me gustaría concluir con una frase de Albert Einstein que dice: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones para que puedan aprender. Esta quiere decir que no podemos generar conocimiento, pero sí podemos darle los medios al alumno para que genere su conocimiento, es decir, para propiciarlo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su tiempo.